¿sí? Y para la prevención de esa lesión, ¿sí? A ninguno nos conviene, ni siquiera empezando por el deportista o por la persona común y corriente, ¿sí? Le conviene lesionarse. Por ende, es nuestra obligación o nuestra ética tener la capacidad de identificar cuáles son esos factores de riesgo. El profesor Julián hablaba de varios métodos en la evaluación, en ese screening que se hace, habló de la parte osteomuscular, pero pues también hay otros factores, empezando incluso por el mismo sexo, ¿sí? Empezando también por aquellos, la capacidad de identificar de acuerdo al deporte cuál sería la alta probabilidad de que ese deportista falle y en qué fallaría, ¿sí? Esto es quizás lo que hoy en día se conoce como la prehabilitación, ¿sí? Y es el campo en el que nosotros, como fisioterapeutas, debemos movernos, ¿sí? Ya después vendría que en esa prehabilitación entra lo que de pronto Julián ha hablado ahorita, es el fortalecimiento, la parte de relajación muscular, la parte de periodización del ejercicio, de las cargas, de los principios del ejercicio, bueno, todo lo demás, pero el principal rol, para ser concreto con la respuesta, es no solamente en el tratamiento, sino en la prevención de la lesión. Muchas gracias, profe. La verdad, admiro mucho el hecho de que sí nos encasillamos solamente a tratar la lesión y nosotros tenemos que intervenir en todos los aspectos. Doctor Julián, desde como médico, ¿qué nos cuentas? Pues lo que pasa es que a uno lo encasilla realmente el sistema, ¿no? Como tal. Entonces, si tú ves, el sistema está enfocado en eso. Es un sistema en el cual el fisioterapeuta está en una sala llena de camillas, en el cual está esperando a su paciente para atenderlo y llegan 3, 4 pacientes al mismo tiempo, como el médico está encerrado en su consultorio esperando con una fila de 30 pacientes en todo el día para verlos. Entonces, digamos que el encasillarse lastimosamente es algo pues multifactorial, pero está dado por el sistema. De pronto lo que menciona Javier es que uno debe como uno no le enseñaron a encasillarse, o sea, todos los docentes no lo enseñaron a encasillarse. Y si dice lo que dice Javier, yo lo voltearía, yo diría que es al revés. Es más importante, por así decirlo, en un equipo biomédico, a mí me sirven mucho más profesionales enfocados en la prevención que en el tratamiento. O sea, realmente, lastimosamente, actualmente, el tratamiento, bueno, no digo que lo hace cualquiera, pero pues se hace, pero la prevención es supremamente vital. Y el problema es que cuando me plantea la pregunta, me la mandas al deportista, entonces me mandas a otro mundo, que el mundo ideal, lastimosamente en algunos aspectos, no es el mundo ideal 100%, pero es el mundo ideal en algunas cosas. Es una persona que tratamos de forma especial, ¿listo? Lastimosamente, pues todas las personas deberíamos tratarlas de forma especial. Pero un deportista como tal, cuando hablamos de alto rendimiento, el enfoque debe ser global. Entonces, el énfasis según su rol profesional, nosotros tenemos énfasis en todos los momentos, o sea, digamos, en intervención midiendo las cargas, por ejemplo, en la parte de prevención, no solamente en prevención de lesiones, sino también en prevención de enfermedad, en intervención y diagnóstico, no solamente de lesiones, sino también de enfermedad, en seguimiento y monitoreo, no solamente de lesiones, sino también de enfermedad, y en tratamiento, bueno, no solamente lesiones, sino también de enfermedad. Y en este rol de todo esto, no estoy solo. Yo no estoy solo. Yo voy con mi equipo. Mi equipo normalmente es, pues, dejemos de último el médico para que no sea el puro por delante, pero entonces sería fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista y médico como mínimo, como mínimo. Ese es el mínimo realmente. Porque si yo hablo más, va el desarrollo psicosocial, por ejemplo, que también se debe tener, y toda la parte administrativa de metodólogos y todo pues, el apoyo político es supremamente importante. Entonces, digamos que tengo un rol muy integral y actualmente me manejo al deportista. Todos los que participen en el proceso deportivo tienen un rol supremamente integral. Todos me acompañan en el mismo proceso. Todos hacemos prevención, todos hacemos seguimiento, todos hacemos monitoreo, todos hacemos tratamiento, todos hacemos absolutamente, obviamente todos en nuestra parte, pero eso se tiene que articular, ¿no? Que es lo que dice Javier también, la comunicación, que es supremamente importante.
Entonces, ese sería como mi rol y pues ya, esa es la respuesta. Wow, muchísimas gracias. La verdad sí debemos cambiar a veces las percepciones de las cosas, ¿no? Y lograr ver, digamos, al deportista o a cualquier persona de una manera especial y verlo en todas sus esferas, ¿no? A manera psicológica, a manera como un ser humano que abarca muchas cosas y no solamente un solo ámbito. Siguiente, por favor, Mayra. A los asistentes que tenemos actualmente, si mediante las respuestas de nuestros ponentes se les presenta alguna duda o inquietud, pueden irle escribiendo en el chat. Al finalizar nuestras preguntas del panel de expertos, vamos a tener abierta un lugar para las preguntas del público, que será, pues, ahí podremos responder todas sus inquietudes. Como segunda pregunta, antes y después de practicar cualquier disciplina deportiva, ¿cuáles son los procedimientos más eficaces para disminuir la prevalencia e incidencia de las lesiones en los deportistas? Profe Javier. Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué? Porque, y como muchas más que vienen, ¿por qué? Porque, pues ya lo mencionaba un poco más a fondo Julián ahorita, y es el hecho de que cada deportista, de que cada persona es diferente, por un lado, y que cada deporte es diferente. Entonces, si yo parto de que todos somos diferentes, pues la respuesta a esta pregunta sería muy amplia, ¿sí? No nos alcanzaría esta noche para hablar y de hecho algunas cosas se repiten en algunos deportes y algunas cosas se repiten en algunas personas, pero no aplica lo mismo para todo el mundo, ¿sí? Eso es algo que vamos a decir, yo creo, todos los que estamos acá como ponentes en varias de las respuestas, de las preguntas que tienen. Sin embargo, yo pensaría que lo que se debe trabajar siempre, pensando en un deporte, porque ya ahorita el doctor Julián lo mencionaba, es un mundo distinto cuando hablamos de un deportista y es un mundo distinto cuando hablamos, yo creo que del 50% o más de los que están acá conectados, que son deportistas aficionados o amateur o personas que están haciendo ejercicio, o quizás de pronto la gran mayoría de la población en general, ¿sí? Que no es exactamente lo mismo, ¿sí? Un deportista tiene un nivel base mucho más alto que aquel que se está iniciando en el proceso de una disciplina o incluso en el mundo de simplemente el acondicionamiento físico. Entonces, pensaría que lo que debemos siempre tener presente es el entrenamiento de la potencia. Siempre se va a requerir la potencia e incluso si estamos hablando nos salimos del mundo del deporte y nos vamos a la adultez mayor, el adulto mayor necesita entrenar la potencia y si empezamos hablando de que el señor de 60 años necesita la potencia, ¿por qué no un muchacho de 30, de 20 años? Claro, siempre necesitamos entrenar la potencia. ¿Cómo? Bueno, el entrenamiento pliométrico juega un papel importante ahí, sin embargo no es la única estrategia para el entrenamiento de la potencia y de hecho hay que evaluar la potencia antes de entrenarla. Entonces, eso es algo importante, hay diferentes test, no vamos a entrar ahorita en detalles de cuáles son, pero si tú estás pensando en que vas a querer competir o que simplemente estás previniendo esa lesión, que era lo que hablábamos ahorita, pues debes entrenar la potencia, debes entrenar siempre la parte de propiocepción, la parte de balance, la parte de estabilidad, porque casi el 60% de las lesiones se han debido a un imbalance musculares entre músculos agonistas y antagonistas, y eso es algo que se deja siempre a un lado y que solamente lo venimos a ver los terapeutas cuando tenemos el paciente lesionado. Entonces, esos imbalances, esos no solamente osteomusculares, sino también óseos, ¿sí? Las alteraciones posturales también entran a jugar acá un papel importante. Entonces, revisar cada uno de los sistemas, de hecho, hay que mirar su historia clínica también, porque eso también puede generar lesiones, ¿sí? Hay muchas patologías y ahí Julián de pronto puede entrar a ahondar en detalles de varias de ellas que nos hacen más propensos a lesionarnos. Entonces, pienso que los procedimientos es el entrenamiento de la fuerza, mejorar los factores de riesgo, identificarlos y mejorarlos.
y el entrenamiento de la propiocepción. Wow, me gustó el identificar las enfermedades, es bastante importante y prevenirlas. Profe Julián Bahamón, ¿qué nos podría decir? Bueno, ¿Cómo podríamos disminuir esa prevalencia e incidencia de las lesiones? bueno, tenemos que tener claro que ningún ejercicio como tal nos puede decir que vamos a disminuir algún tipo de lesión, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que tener una carga individualizada de cada uno de los deportistas. Voy a hablarlo desde mi punto de vista en el fútbol tanto profesional como semiprofesional, teniendo en cuenta que nuestro pilar preferente o el pilar de todas las lesiones deportivas en el fútbol profesional es la lesión de la cabeza larga del bíceps femoral, después viene del cuello de pie, después de rodilla, ligamento colateral medial. Entonces, nosotros hay miles y miles de variables del entrenamiento basado en la prevención, pero yo pensaría que la prevención tendremos que cambiarle un poco el nombre a la reducción, ¿sí? Porque yo no puedo prevenir de que usted se lesione, ¿sí? Yo puedo hacer que usted reduzca esa incidencia lesiva y esa prevalencia que tiene cada una de las personas. Por ejemplo, el FIFA 11+, el FIFA 11+ es muy bueno, ¿sí? Pero hacen falta ejercicios como el Copenhagen, HCR, HOP, ¿sí? Por ejemplo, el Muscle Tech Network de Barcelona, lo mismo, tiene diferentes tipos de variables. Lo que tenemos que hacer es evaluar cada uno de los deportistas y ahí sí empezar a colocar la inervación de la carga de trabajo en carga interna y carga externa. Tener en cuenta que los días de competencia, tanto el día de competencia y el otro día de competencia, entonces empezamos a jugar el día -1, -2, +1, +2, +3, en el cual el día -1 tiene que ser recovery, ¿sí? Pero ese recovery tiene que ser diferentemente con hielo, TENS, con presoterapia, ¿sí? Por el día +1 podemos hacer una carga optimizadora, ¿sí? Entonces, dependiendo todo ese tipo de trabajo, de ese tipo de calendario, es en el que usted se puede realizar los diferentes tipos, cómo poder abordar al deportista, y la intercomunicación con el preparador físico es súper bien, tiene que ser ideal. ¿Por qué? Porque de nada me sirve ponerle un HCR a un deportista cuando la carga es una carga de microciclo choque. Sí, lo voy a decir como a lesionar, ¿sí? Entonces tengo que mirar en qué microciclo de trabajo estamos. Dice una teoría que pues la venimos proponiendo desde hace rato en el fútbol profesional, que es que el HCR es uno de los mejores en vacuna para lesiones de isquiotibiales de la cabeza larga, el bíceps femoral. Tienen razón. ¿Por qué? Porque el bíceps femoral se lesiona en alta intensidad del running, después del minuto 35 de la segunda parte del partido. Entonces dicen, pero ¿por qué si hacen que ese músculo se lesione en alta intensidad, por qué vamos a colocarle un HCR al deportista? Entonces el HCR básicamente me sirve como vacuna. ¿Por qué? Porque el ejercicio mediante la carga del deportista en fase excéntrica y concéntrica es muy usual en el deporte. Entonces tenemos que ir entrenando no solamente la aceleración a 5, 10, 15, 20 metros, sino los drills, en wall drills también para la ejecución de la técnica. Entonces hay diferentes tipos de abordaje que tenemos que hacer. En mi caso, nosotros colocamos siempre foam roller, después estiramiento dinámico, después estabilización lumbopélvica, trabajo de fuerza excéntrica, ¿sí? La verdad, trabajamos mucho el estiramiento, que tiene que ser muy dinámico para contribuir a la carga excéntrica que se va a colocar hacia el deportista que se le va a manejar. Entonces, todo depende del microciclo de trabajo y los días del calendario. Esos son muy congestionados y simplemente son tiempo para trabaje, compita, recupere, como lo que está pasando ahorita, que hay mucho tipo de lesión. ¿Pero por qué? Porque las cargas en la pretemporada fueron muy cortas, entonces no nos dan, y el tiempo de recuperación es muy mínimo. Entonces tenemos que ver diferentes tipos. Casi siempre nosotros hacemos es un entrenamiento funcional en circuito, en el cual nos va a permitir básicamente el entrenamiento de la fuerza y el entrenamiento propioceptivo, ¿sí? O control neuromuscular, ¿sí? En ese entrenamiento de la fuerza miramos fases excéntricas, ¿sí? Diferentes, estabilización lumbopélvica, en propiocepción dinámica, estática. Casi no colocamos en inestabilidad, porque la inestabilidad, nosotros no jugamos en inestabilidad, nosotros jugamos en terreno como un pasto. Entonces casi no colocamos inestabilidades, casi siempre lo colocamos con perturbaciones. Y estabilidad de tronco, porque la estabilidad del tronco me va a ayudar a reducción de lesiones en el isquiotibial por coordinación intermuscular e intramuscular entre cada uno de ellos.
Ok, muy interesante el focus del fútbol que nos coloca acá. Es bastante importante también tenerlo en cuenta. Doctor Julián, ¿qué procedimientos serían más eficaces para disminuir las prevalencias e incidencias de lesiones? Pues yo sí apoyo a Javier. Yo me niego a contestar esa pregunta. ¿Por qué? No, pues obviamente voy a decir por qué no va a cerrar el micrófono y irme, ¿no? No, listo. Esta es la idea que no debe quedar. Yo sé que Julián me apoya, Julián Vamos me apoya en esto. Antes y después de practicar cualquier práctica deportiva, ¿qué debo hacer? Es que la gente está buscando como esa respuesta y esa respuesta no existe. O sea, eso es un modelo completo que supremamente complejo que hay que desarrollar. Entonces, pues, digamos que lastimosamente pues, no alcancé a revisar las preguntas y dije, bueno, esta pregunta es la de cómo enfocar a la gente y también hay que enfocar la población que es con la que estamos hablando. Entonces, la mayoría somos personas que pues vamos a intervenir, deportistas, los que pues hacen parte de ACEFIT. Entonces, qué es lo que debe quedar aquí de idea? La gente está buscando ese estiramiento antes que no lo haga lesionar, ese calentamiento antes que no lo haga lesionar. Y la verdad, con todo respeto, en una charla de estas no lo van a encontrar. Entonces, cuál es la situación? Y pues es que hablemos de cuántas lesiones. O sea, solamente hablemos de la lesión del ligamento cruzado anterior, ya que Julián está cuchillado ya en fútbol. Pero entonces hablemosla de contacto y de no contacto, aguda y crónica, de contacto indirecto o directo. Entonces, cada una tiene sus propios factores de riesgo intrínsecos, cada una tiene sus factores de riesgo extrínsecos, cada una tiene sus momentos de juego de mayor riesgo y sus momentos de temporada de mayor riesgo. Entonces, eso es una situación que no debe quedar en la idea. El FIFA 11 tiene algo bueno y algo malo. O sea, realmente están preguntando, pero esa pregunta va después. Esa ya la plantearon y esa va después. Creo que alcancé a leer la que está. Paciencia, paciencia. Me perdí, ¿no? ¿Es que estaba hablando? Ligamento. 11. FIFA 11, sí. El Sí, FIFA Ibas a 11 hablar de la FIFA. crea un esquema que le muestra a uno que esto es multifactorial, pero crea un esquema y qué pasa con la individualidad del deportista. O sea, ¿todos los deportistas son iguales? No, para eso hay que medirlos. Entonces, qué es lo que planteaba yo acá para mis compañeros pues, que están aquí en la charla? O sea, uno, más que todo, aquí, digamos que la población que tenemos con la que estamos hablando no es el lesionado, no es el deportista. De pronto hay algunos deportistas que estén acá, pero si están acá, están interesados en saber cómo es ese modelo de prevención. El modelo de prevención se basa principalmente en un esquema que se llama el esquema de TRIP. Es un esquema que pueden buscarlo, que es de FINS, de FINS en el 2006 o 2011. Bueno, creo que es el 2006 realmente que lo plantea. TRIPP, realmente es lo que plantea. Ese es como el esquema que uno tiene que hacerse. O sea, ¿qué es lo que pasa primero? O sea, voy a afrontarlo desde mi punto de vista y que sé que es el mismo de mis compañeros. ¿Cuál es lo que acaba de decir? Es lo que acaba de hacer Julián. Me entregan un deporte, me entregaron fútbol, y ya por sí es un chicharrón, fútbol, un montón de lesiones. Digo, listo, estoy frente al fútbol, listo. Entonces voy a plantear el esquema de prevención de lesiones. Busquemos el modelo TRIP, que es el actual. Vamos a ver, ese viene del modelo de Mechelen, que eran sencillamente 4 pasos, ahora viene un poquitico más avanzado. Entonces me paro en ese esquema y son pasitos, son modelos de etapas. Entonces yo tengo que plantearme las etapas. La primera etapa es conocer mi población. Entonces yo tengo que, ejemplo, digamos, hace poquito estaba trabajando en natación, conozco mi población y les hicimos una encuesta de seguimiento y tenemos que la mayoría de lesiones son de hombro, tenemos la de rodilla, de síndrome patelofemoral y tenemos de columna, lumbago en específico. Y usted plantea, ya conoce su población, plantea los factores de riesgo para esa población, tanto los intrínsecos como los extrínsecos, y los va a manejar. Entonces usted primero hace su seguimiento, conoce su población, luego establece la etiología y el mecanismo de lesión de esas lesiones que usted encontró, usted desarrolla mecanismos para prevenir esos mecanismos de lesión que usted encontró, usted después los aterriza, por así decirlo, empieza a implementarlos aterrizados a su medio, después los evalúa
y dependiendo de eso continúa con esa estrategia o varía la estrategia. Entonces, ese es como el enfoque que debe quedar como tal. Usted debe conocer el deporte que está trabajando, entonces lo invitan a usted no sé, baloncesto, usted debe conocer el baloncesto, conozca su población. Si usted no conoce su población y le invitan por primera vez y dice, es el primer día que usted va a trabajar con nosotros, monte el programa de prevención, usted se va a la literatura, usted va y busca baloncesto, riesgo de lesiones, si usted encuentra las más prevalentes y trabaja con ellas. Pero al mismo tiempo que trabaja con ellas, usted va haciendo su seguimiento y va creando su estadística para el siguiente año, decir, bueno, estas son mis lesiones, después encuentro los factores de riesgo, los mecanismos de lesión y luego los corrijo con algún mecanismo, los voy corrigiendo, evalúo antes y después y si funciona, sigo, si no funciona, cambio y así una y otra y otra y otra vez. Entonces, antes y después de practicar cualquier disciplina hay miles de cosas que se pueden hacer. Javier planteaba, por ejemplo, potencia. Yo le digo ajedrez, yo he tenido de ajedrez, se lesionan y he tenido chicharrones en juegos nacionales con gente de ajedrez y obviamente les dejaba solamente una persona ya solamente para cuidarlos, no un equipo completo y pues allá fue donde ocurrió la situación. Entonces, digamos que cada deporte tiene su particularidad. Entonces, más que todo para dar ese enfoque. Otra cosa que quería decir es que cuando quieran hacer el enfoque de factores de riesgo, hay que buscar ese modelo de BAR, B-A-H-R. Ese es el que plantea B bilabial o B de burro. Ese es el que plantea lo típico que sabemos, los factores intrínsecos te quedan una persona susceptible, muy bien. Los factores extrínsecos te crean una persona predispuesta, ya está casi que listo, y si aparece ese mecanismo de lesión, aparece ese movimiento, aparece la lesión. Entonces ahí es como el que te plantea cómo es que se aparecen esos factores de riesgo. Listo, creo que me extendí un poquitico, así que hasta acá. No, pero estamos creo que más o menos un poquito cogidos de tiempo, pero bueno, vamos bien. Muy, muy, muy interesante. Gracias por sus respuestas. La verdad creo que ha aclarado muchas de nuestras dudas. Según sus experiencias laborales, ¿qué deporte tiene mayor prevalencia de lesiones? Profe Julián Bahamón, vamos. Bueno, todo depende del enfoque del deporte que ustedes tengan, ¿sí? Si usted es natación, voleibol, fútbol, tenis, tenemos entonces que mirar las características de cada uno de ellos y mirar los factores de riesgo asociados. Vuelvo entonces a dominar entonces la parte, digamos, de la isokinética en el congreso del año pasado, en el cual nos decía que la lesión más prominente es la lesión de la casa larga femoral por HDR, ¿sí? Y que cuando una tiene esa lesión anterior, es un factor no modificable, es decir, tiene mayor riesgo de recaída y recurrencia o recidiva de ese tipo de lesión. Después que viene básicamente lesiones del ligamento peronero tragalino anterior, el cuello del pie, por inversión, ¿sí? Después que la lesión del ligamento colateral medial, básicamente cuando flexiona la rodilla y viene una persona o un jugador o un atleta y te vea o hace una rotación, ¿sí? Eso es el ligamento cruzado. Pero entonces tenemos que tener en cuenta eso, que todos los cuerpos son diferentes y que tenemos que mirar la reducción lesional y no enfocarnos en estándares, ¿sí? Voy a hacer algo pues que vimos el año pasado con el equipo del Bucaramanga, básicamente es por la falta de temporada, de competencia y la falta de preparación. Tuvimos alrededor de 2 lesiones del swap ciliaco relacionado con abductor también. Tuvimos una inflamación del menisco medial, ¿sí? Pero pues en este año, ya no sé, ya con el profesor Iván, pues cambiamos las cosas. Dijimos, listo, hermano, ya sabemos que tenemos este tipo de competencia, tenemos menos de 6 semanas, porque después de esta semana hay los cambios morfofuncionales y se da la competencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plan profiláctico para todas las líneas, ¿sí? Entonces, la idea que era disminuir especialmente esa lesión por sobreuso o por sobrecarga en el isquiotibial. Entonces, ¿qué fue que hicimos? Nordic Hamstring, HCR, Copenhagen, Nórdico Reversa, HOP, en especial también pliometría, cambios direccionales, aceleración, desaceleración, para empezar a disminuir eso, ¿sí?
Y en especial, nosotros no estiramos de manera pasiva, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacíamos es foam roller y empezamos a trabajar todos los estabilizadores de cara rotadores y solo pélvica y tronco para tratar de disminuir ese tipo de lesión. Pero la lesión más frecuente, digamos, en el fútbol, en mi caso, yo estoy hablando de mi caso, que es mi rol, sí, como redactador del equipo y de la parte de prevención, es el isquiotibial, y es una de las bestias negras. Digamos, en el fútbol europeo, ¿qué pasa? Si un jugador profesional es de baja unos días, mínimo 16 días de trabajo, en el año, si se repercute, son alrededor de 500.000 euros que están perdiendo. Entonces no es rentable, toca hacer plan de reducción, plan profiláctico de entrenamiento hacia ellos, ¿sí? Entonces, como lo que puedo decirte. Vale, muchas gracias. Profe Javier, ¿qué deporte tiene mayor prevalencia de lesiones según su experiencia laboral hasta el momento? Bueno, esto también es otro mundo. Bueno, pero ya lo dijo claramente Julián Bahamón, profe Julián. El fútbol y el fútbol entra dentro de un gran mundo de deportes que son los deportes de contacto. Todo aquello que sea deporte de contacto, y ahí empezamos, no vamos a hablar de cuántos hay, pero pues mencionemos algunos: baloncesto, fútbol, boxeo, rugby, fútbol americano, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo lo que sea deporte de contacto es un deporte de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no puedes controlar muchos factores, ¿sí? Y el principal factor, ya lo mencionó ahorita el profe Julián Bahamón, es el mismo deportista. Entonces volvemos a lo mismo. Pues hay que hacerle un análisis a ese deportista para saber qué probabilidad de riesgo, porque todo juega con probabilidad, ¿sí? Acá incluso la parte estadística suma muchísimo. Hay una película que es viejita ya, que hablan de cómo el béisbol se revolucionó a través de la estadística, ¿sí? El béisbol no es un deporte de contacto en teoría, pero cómo empezaron a analizar e hicieron ganar, de hecho, a uno de los equipos más conocidos en Estados Unidos, y es pues, todo basado en la estadística, de cuántos bateaban, de cómo, en qué momento del partido, etcétera, etcétera. Y así funciona hoy en día, sobre todo cuando hablamos de deportes, ¿sí? Y es sumar cada una de esas variables o de esos factores y ver qué probabilidad al final tengo de que este deportista, que en teoría espero que me dé goles si estoy hablando de fútbol, o espero que me anote muchas canastas hablando de baloncesto, etcétera, etcétera, pues tengo para qué probabilidad tiene de que me falle, de que él falle en algún momento. Pues ese es el mundo. El primer factor que hay que identificar es el deportista. Pero necesariamente, si nos vamos a hablar de los deportes, bueno, los deportes de contacto, y yo me atrevería a decir que otra de las modalidades que tiene mayor probabilidad de lesión y que hoy en día está a la vuelta de la esquina, y ya no estoy hablando solo de deportistas, sino de personas amateur, que son los que habitualmente vemos a diario, son las modalidades donde se manejan cargas elevadas en contra del tiempo, ¿sí? Y vamos a hablar de la más común a nivel mundial, el CrossFit, una de las modalidades donde se compite no solamente contra ti mismo, contra ti mismo solamente hablando del tiempo, sino contra otros, con cargas muy elevadas, lo cual hace que se sumen factores que aumentan el riesgo de lesión, ¿sí? Y pues esto hablando de gente que se prepara para ir a competir, pero si nosotros hablamos del que va al lugar al garaje de la casa, donde tienen tacos, mancuernas, barras, discos, y probablemente haya alguien que te dice cambio, ya, siguiente ejercicio, y que no tiene ni idea qué factores tienes tú, pues aumenta el riesgo de lesión. Entonces, ya resumiendo la respuesta, los deportes de contacto y aquellos donde se trabajan cargas elevadas sin tener en cuenta el nivel previo de acondicionamiento. Wow, muchísimas gracias, profe Javier. Doctor Julián, ¿qué deporte tiene mayor prevalencia de lesiones? Yo voy a recuperar tiempo con esta. Ok. Voy a dejar tareas, o de pronto si alguno los conozca, ¿no? Javier casi lo dice. Yo creo que hay uno que se llama fútbol australiano.
Imagínense, esa vaina es un rugby sin protección y como dirían por ahí, a la maldita sea. Entonces, ese es como de tarea para que busquen algunos videitos de todas las lesiones que hay de fútbol australiano. Pero les dejo de tarea, bueno, un paréntesis, unas propagandas. Julián Bahamón ahí lo comentó, ¿no? Un pequeño trip que están empezando en el fútbol femenino, ¿no? Que es con el que trabaja Julián, ¿cierto? Entonces, como mencionó un poquitico de trip que están empezando con la estadística que tuvieron del año pasado, que era lo que les comentaba. Después de las propagandas, entre convencional y paralímpico, ya entrando un poquitico en la parte paralímpica, en teoría paralímpico tiene mayor riesgo de lesiones y enfermedad. Y en el deporte paralímpico, el deporte que mayor riesgo tiene se llama fútbol 5. Búsquenlo, es una delicia de ver. Es fútbol de visuales. Fútbol de visuales. Son 5 visuales contra 5 visuales. El arquero es vidente, el arquero no tiene discapacidad y el balón tiene una pequeña sonajero que solo ellos escuchan. Y detrás de, pues obviamente todos lo escuchamos, pero yo no lo escucho, ellos sí, porque ya tienen preparado. Y detrás de cada arco hay una persona técnica de la parte contraria indicándole al delantero qué hacer. Ese deporte tiene todo, absolutamente todo. Entonces, ese deporte yo lo he cubierto realmente, lo cubrimos con 2 ambulancias, una básica, una medicalizada. La medicalizada tiene que venir con su médico, con su grupo. Estoy yo con mi médico, con mi grupo, a punta de café, con 100%, porque eso es saque uno, tan, este se va, este se queda, seguimos, yo no sé qué, eso es espectacular. Entonces, ese se lo recomiendo para que lo vea. Y aparte que es muy gustoso de ver como un visual, realmente usted lo ve en un momento y le pega el balón como una persona completamente convencional. Usted dice, pero, o sea, le pega mejor que uno. Y dice, pero si yo no hacía eso, ¿cómo es posible que esta persona lo haga? Es espectacular para que lo vea. Entonces, ese sería el que, si me pones a escoger, ese es el que escojo. Wow, súper, súper interesante. Nos dejó 2 tareas ahí súper importantísimas. Por mí no tenía conocimiento. Para las personas que están escribiendo las preguntas en el chat, no se preocupen. Apenas terminemos estas, las haremos, ¿vale? Si tienen cualquier otra pregunta, pueden irlas escribiendo para que no se les olvide y al final las responderemos. ¿Listo? Siguiente pregunta es, ¿cuáles son las causas y lesiones deportivas más comunes que podemos encontrar? O sea, ¿qué las causa y cuáles son esas lesiones que son más típicas de ver o que todo el mundo conocemos en sus experiencias laborales? Perdón, no dije quién. El profe Javier. Ok. ¿Cuáles son? Dios mío, depende del deporte. ¿Sí? Porque no todo es cabeza larga al bíceps femoral. ¿Sí? Si nos vamos al fútbol, claro, ya lo dijo Julián Bahamón, no lo voy a repetir. Si nos vamos al baloncesto, pues empezamos a hablar del manguito rotador, del esguince de cuello de pie. Si nos vamos al voleibol, empezamos a hablar de probablemente también cruzado, manguito, cuello de pie. Si nos vamos al béisbol, hablamos del hombro, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, no podemos encasillarnos en que todo es cruzado porque es que en mi consultorio solo llega cruzado. Ni podemos encasillarnos en que todo es tendinitis de codo del tenista porque pues tampoco es tanta la prevalencia, ¿sí? Y si nos salimos del deporte y vamos a las personas comunes que estamos acá conectados, probablemente el 60% diría yo o más quizás, serían otras lesiones, ¿sí? Empezando por simplemente un esguince de cuello de pie, si hacemos un balance de que la mayoría de las personas que están acá conectadas son mujeres, ¿sí? Entonces vemos cómo inciden unos factores para hablar de cuál es la lesión más común, ¿sí? Y así sucesivamente podríamos decir. Y ahora que cuál es la causa, bueno, ahí ya yo me quiero casar con una respuesta muy amplia, pero me voy a los extremos, ¿sí? Ya dejando como la principal los factores internos o modificables y no modificables que tiene cada persona, ¿sí? Y saliendo, o sea, después en el escalafón, después de esto, podría decir que una de las
razones por las cuales la mayoría de personas se lesionan es debido a una mala periodización. Ya lo habla el profesor Julián Bahamón, y es a un sobreentrenamiento o a una mala distribución de las cargas de acuerdo a lo que tú estás haciendo. Y estamos hablando del deportista. Si estamos hablando de la persona que es amateur, podríamos decir que el sobreentrenamiento por querer alcanzar un objetivo ya, entonces me endieto, entonces levanto mucho más peso del que quiero, entonces entreno todos los días el músculo que quiero que me crezca, etcétera, etcétera. Entonces ese es el sobreentrenamiento. Y me voy al otro extremo también, y es precisamente al desacondicionamiento. Entonces vemos muy reiterativo esto también en las salas de fisioterapia y en los consultorios de medicina del deporte, y es aquella persona que está desacondicionada, pero de la noche a la mañana, como empezamos mes, entonces quiero hacer fitness y ahora voy a trotar 5K y voy a hacer 60 kilómetros en bicicleta y quiero meter muchas más pesos hoy en el gimnasio como mi amigo que ya tiene el cuerpón, y así sucesivamente. Entonces los dos extremos, por hablarlo muy generalidades, las causas más comunes, el sobreentrenamiento y el desacondicionamiento. Gracias, profe Javier. Muy, muy importante el desacondicionamiento. Creo que es una parte súper esencial y que a veces muchas personas no lo tienen en cuenta. Doctor Julián, cuéntenos cuáles serían las causas y las lesiones más comunes. Lo mismo, ¿no? Esto es un mundo. Pero bueno, Javier me hizo acordar de algo. Juli, baja el micrófono. Gracias. Javier me hizo acordar de algo. El modelo que les mencionaba de VAR, digamos que es el modelo básico. Hay una actualización de ese modelo. Ese modelo fue actualizado por una persona que queremos mucho a nivel de medicina deportiva o pues de ciencias deportivas, que es Gavet. Gavet lo que hizo fue incluir toda esta situación de cargas, de modelos de cargas asociado a lo que son todo el esquema de riesgo de lesión. Entonces le incluyó a los factores de riesgo intrínsecos, extrínsecos, todo eso, un modelo de cargas que él muy bien maneja. Pues realmente él fue el creador de diferentes tipos de modelos de seguimiento y monitoreo, y ese es como el último modelo más actual. Lo que pasa es que ese modelo se basa básicamente en cargas, en lo que dice Javier. Entonces no te explora tan a profundidad como si lo hace VAR, todo lo que son los factores intrínsecos, todo lo que son los factores extrínsecos, cómo tú te vuelves una persona predispuesta, luego te vuelves una persona susceptible, que es un proceso como que uno debe entender. Y él hace un poco más de profundidad, mencionando de pronto lo que dice Javier, ya pues diciendo en la fuerza que tiene esta situación de las cargas, del manejo de las cargas en los deportistas. Entonces, ese es el modelo de Gavet. Gavet sería con W de burro y doble P al final. Entonces, sí, es un, y no, pues a Gavet no solamente hay que seguirlo por el modelo de prevención de lesiones, sino por el modelo de monitoreo. Realmente él es muy importante en esa parte de monitoreo, en las estrategias que ha creado. ¿Cuáles son las causas y lesiones deportivas más comunes? Yo creo que generalmente uno lo que dice, ¿no? En lo que se mueve. Entonces, si tú me dices a mí para natación o en natación, que realmente me estoy moviendo bastante, la causa común es el movimiento de hombro anterior. Entonces, como por dar un enfoque de cómo termina siendo mi situación. Yo en ese momento, pues lo que dice Javier, ¿no? Depende de donde yo creo que critica Julián Morales muy bien. Entonces, para mí, digamos que en mi ambiente, que es la natación, entonces hagamos un microambiente en la natación. Lo más común en mi caso, y que es lo mismo que está reportado en la literatura y que es lo mismo que encuentro en mis encuestas con mi población, es el pinzamiento de hombro anterior de hombro. Encuentro que lo más común en ellos de factores de riesgo, ya que pues, complementando, es movilidad de los rotadores, es lo que llaman el déficit de Girt, que es el déficit de la rotación como tal, que pues, algunos mencionan que tienen que ser 180 grados, algunos mencionan que debo dividirlo en la rotación externa y rotación interna,
la falta como mencionaba Javier, creo que en la primera respuesta, bueno, me acuerdo, que era la coordinación entre agonista y antagonista, en este caso, pues la fuerza de los músculos rotadores internos y externos, esa sinergia que hay entre ellos. Las historias previas, ¿no? Eso es supremamente importante, eso es uno de los más importantes, que siempre va a estar en todos, la historia previa de lesión. Uno tiene que prestarle mucha atención a las historias previas de lesión, al peso. A veces el aumento de índice de masa corporal, sobre todo pues, a expensas de masa grasa, es un riesgo que pueda llegar a ocurrir. Y siempre también la situación anatómica, ¿no? Esas características anatómicas que tienen algunas personas, hay que la laxitud, en este caso la hiperlaxitud, medida pues, por diferentes tipos de métodos que se pueden llegar a medir de hiperlaxitud, la escala de Beighton, por ejemplo, que es la típica que conocemos para hiperlaxitud, ese es tener una situación positiva a nivel de laxitud, esa parte intrínseca, también es un factor de riesgo. Entonces, lo que mencioné, y bueno, y la carga y el nivel competitivo que tanto entrena, pues digamos que eso también es algo que está relacionado. Entonces, en ese microambiente, si tú me dices a mí, sería hombro y serían esas las características que actualmente me preocupan y que tengo que manejar en mis deportistas. Vale, profe, muchísimas gracias. Profe Julián Bahamón, rápidamente, por favor, porque estamos un poco colgaditos de tiempo. ¿Cuáles serían las causas y lesiones más comunes en tu ámbito? Si tú tienes una buena planificación de morfociclos de trabajo, tú no te vas a lesionar. Sí, las cargas de entrenamiento tienen que ser muy buenas. ¿Sí? Por ejemplo, Atlético de Madrid, las cargas, tú ves el morfociclo de ellos, el macrociclo y las cargas de trabajo son así. Baja, sube. Son muy ondulatorias. Entonces, para eso nosotros tenemos unos rastreadores que se llaman GPS, que miramos la intensidad de la aceleración, los cambios multidireccionales, la distancia total en kilómetros que recorrió. Todo eso tiene que estar configurado con el analista de rendimiento. Recordemos que es un gran trabajo interdisciplinar para poder detectar diferentes tipos de variables para así poder reducir algún tipo de lesión. Últimamente, pues, en el fútbol profesional, pues, están sacando estudios básicamente para el ligamento cruzado anterior. Sí, el ligamento cruzado anterior se lesiona muy fácil. ¿Por qué? Porque ahí siempre se da en pressing. El pressing es que yo voy hacia una banda, se me acaba la cancha, voy hacia una banda, cubro el balón y cuando cubro el balón hago una ipsilateral de tronco, una rotación interna de cadera, un valgo dinámico y una rotación hacia adentro del cuello de pie. Entonces ahí se hace una rotación interna de rodilla y me produce una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar todos los tipos, tanto de contacto, mirar si tiene contacto, no contacto, mirar las cargas de trabajo es súper importante. Por eso nosotros miramos todos los GPS día a día, partido a partido, para mirar cuáles son las causas que se están presentando, si son por fatiga muscular, si, digamos, si el deportista no está corriendo a disminución de lo que me pretende dar en un partido, entonces tenemos que hacer una mayor carga de trabajo en la semana. Tenemos que mirar todos esos agentes. Recordemos que el deporte ya ahora va de la mano mucho con la tecnología. Sí, por eso están las plataformas de fuerza, que Javier las utiliza, porque Javier lo conoció el año pasado, una evaluación con el Bucaramanga femenino. Miramos eso de plataformas de fuerza, miramos solo de los GPS. Entonces tenemos que tener en cuenta, para mí, el principal, aparte de una lesión por no contacto, es tener básicamente un buen trabajo de morfociclos de trabajo, ¿sí? Para que disminuya toda la carga de entrenamiento y toda la carga de lesiones. Vale, listo, perfecto. Siguiente, Mayrita, por favor. Cuentas para tratar las diferentes lesiones que puede sufrir un deportista. Basándonos en las lesiones que vamos a decir básicamente que son las principales o las más comunes que ustedes manejan, ¿cuáles serían los tratamientos más impacto a estos deportistas? Profe Julián Bahamón, por favor. Bueno, para tratamiento de las lesiones más frecuentes, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno,
tenemos que mirar dos cosas, tenemos que mirar la fase en la que está y en qué momento va de la lesión. Digamos, ligamento cruzado anterior, tenemos del 0 hasta el 5º mes, tenemos que mejorar todo el tono muscular, tenemos que mejorar toda la propriocepción, tenemos que mejorar el rango o el ROM articular, y recordemos que hasta el 4º mes el tejido, la plástica no puede empezar a generar diferentes aceleraciones de aceleraciones. ¿Sí? Voy a hablarlo desde mi campo. Desde mi campo nosotros utilizamos básicamente la readaptación, utilizamos GPS para mirar en 6º mes, 7º mes, vamos a ver cómo se comporta el proceso de aceleración y desaceleración de cada uno de los deportistas, mirando el HCR, y en especial la desaceleración es muy importante para mirar el pico de desaceleración que tiene cada uno. Nosotros nos basamos básicamente en entrenamiento isoinercial y neumático, porque el entrenamiento isoinercial me ayuda a aumentar la sobrecarga excéntrica. Si me ayuda a aumentar la sobrecarga excéntrica, los resultados empiezan a dar desde la segunda semana de trabajo físico, ¿sí? Entonces, uno le mete diferentes tipos de variables. Recuerde que no solamente trabajamos la porción anatómica afectada, sino trabajamos un entrenamiento muy holístico de gestión del deportista. En una lesión de ligamento cruzado anterior, nosotros no podemos poner al deportista antes de los 8 meses porque tiene un riesgo de recidiva muy elevado. Que siempre uno puede dar un alta, según lo que diga el departamento médico, ¿sí? Entre 8 a 1 año, para jugar año y medio con el cual pasa fluido sanguíneo por el tejido reparado, y hasta los 2 años, según diferentes como Tim Gabbett, como otros referentes ingleses nos dicen que hasta los 2 años se puede reincorporar el deportista sin ningún tipo de proceso lesivo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la escala ABA para ir aumentando semana a semana. Recuerde que todos los cuerpos son diferentes, no todos la carga la toleran igual, ¿sí? Puede ser que la carga inercial para mí sea óptima, pero para Javier no, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Es muy importante ir fase a fase, semana a semana, sesión a sesión, ir evaluando, volviendo a corregir algún tipo de error, y en especial a enseñar, pues desde mi punto de trabajo, es enseñar la reeducación del gesto deportivo y la reincorporación o la readaptación del entrenamiento de la fuerza para que me tolere todas las cargas del trabajo que se hace en competencia. Por eso es al return to play y return to performance. El return to performance tenemos que ver todo lo que se llama el control continuo del caos. Control continuo del caos es básicamente dejar al deportista en óptimas condiciones para disminuir el riesgo de recidiva mucho más elevado. Entonces yo me acojo mucho al control del caos para mirar los diferentes tipos de variables desde el punto de vista de desarrollos energéticos y desde el punto de vista morfoarticular y musculoarticular, musculotendón, ¿vale? Bueno, es súper completa esa respuesta. Profe Javier, ¿qué tratamientos serían los más frecuentes para tratar esas lesiones que son más comunes? Bueno, ya lo mencionaba ampliamente el profe Julián Bajamón, y es algo importantísimo que cualquiera de los que está acá creería que pues está en el campo del ejercicio físico tiene que tener muy claro, y es el hecho de saber en qué fase se encuentra de recuperación, ¿sí? Si estamos hablando ya de cuando se lesionó, que es lo que se relaciona a la pregunta, pues necesitamos entender y recordar aquello que por allá en la universidad vimos, y son las fases en los periodos de cicatrización, dependiendo del tejido, porque no todo es ligamento, no todo es músculo, también existe tendón, también existe hueso más tendón, porque a veces son dos cosas, ¿sí? Y adicional a eso, sumarle la edad del paciente y los cambios propios del envejecimiento, y a veces sumarle el sexo del paciente y las partes hormonales o la influencia de las hormonas, y a veces sumarle el tipo el nivel de condición previa, porque eso también influye en la rehabilitación, ¿sí? Entonces, esos digamos que son factores importantes. No existe una receta para todo el mundo. O sea, no podemos decir acá que es que frío, reposo, el típico RICE, no. O sea, no es lo mismo para todo el mundo, y menos en campo de la rehabilitación. Como ya lo decía también el profe Julián, depende mucho para proponer cargas, para proponer cómo responde. La teoría es una cosa, la práctica es otra. O cada uno tiene que encontrar el punto de equilibrio entre las dos. De lo contrario, ese paciente o ese deportista va a reincidir en esa o en otra lesión semejante a esa.
¿sí? Si estamos hablando de una rodilla, entonces ya no se me lesiona la rodilla, sino se me lesionó la cadera o el cuello del pie, y esto porque todo está en cadena, ¿sí? Si no entiendo eso, siempre voy a tener un deportista lesionado, ¿sí? Sin embargo, si ya nos vamos a los tratamientos, pues ya Julián Bahamón mencionaba uno de los que mayor acogida ha tenido, y es el entrenamiento isoinercial. Eh, ¿Por qué? Porque me trabaja las dos fases, cosa que no es tan característico en algunos entrenamientos convencionales. Sin embargo, pues es difícil acceder a él, no todos los centros de acondicionamiento los tienen, no es difícil de diseñar. Si uno tiene algún amigo mecánico, lo podría uno realizar, pero pues es uno de los que pronto en términos del deporte tiende a ser muy útil. Sin embargo, no hay que dejar a un lado los aspectos que nosotros como fisioterapeuta manejamos, y es todos los principios neurofisiológicos que nos ayudan a la rehabilitación de un músculo, si estamos hablando de músculo, ¿sí? Hablo específicamente de técnicas de facilitación neuromuscular proprioceptiva que los vienen aquí a aplicarse, ¿sí? Que son importantísimos recordar que si uno empieza como a hacer como un ABC de las cosas, pues necesitamos empezar a generar inervación recíproca sumado de el principio de trabajo bilateral, pasar después a un trabajo aislado de esos grupos musculares y volver posteriormente a trabajo bilateral, después pasar a un entrenamiento en el que se involucren cargas tanto en la fase concéntrica como en la fase excéntrica, y volver otra vez a la fase isométrica, porque también la isometría es útil, a pesar de que estamos hablando de que los deportes siempre los movimientos y las contracciones son dinámicas. Siempre la fase isométrica me ayuda a generar coordinación inter e intramuscular, por eso no hay que dejar a un lado el entrenamiento isométrico. Y finalmente, hablar de la vuelta o la readaptación al campo, porque no todo es centro de acondicionamiento, no todo es aislado. Necesito que el deportista gane confianza, entrenar el balance y la propiocepción, obviamente, ¿sí? Y si estamos hablando de una modalidad deportiva, pues tendré que combinar medios físicos, ¿sí? No solamente el trabajo en la cancha es importante, a ese deportista también hay que llevarlo al agua. Bueno, esto es un mundo muy grande y es difícil encasillar como un solo protocolo para todo. Pero mencioné varias cosas que de pronto pueden repetirse dependiendo de la mayoría de las lesiones. Sí, me gustó mucho la combinación de técnicas de facilitación neuromuscular. A veces como estudiantes o como en la academia tendemos a encasillar todo, los tratamientos como en esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Y es muy genial traerlo aquí en esos momentos, que no importa el ámbito que estemos trabajando, sino que todo lo que podemos hacer por un deportista, verdaderamente podemos utilizar todo lo que sabemos como fisioterapeutas. Muchas gracias, profe Javier. Doctor Julián, ¿qué tratamientos son más frecuentes en el tipo de lesión que usted trata más seguido? Pues digamos que lo primero que yo haría es decir que es muy importante el diagnóstico, ¿no? O sea, porque aquí tú divides en dos bloques muy grandes en tratamiento ya de lo que estamos hablando, que es quirúrgico o no quirúrgico, que es una decisión supremamente importante, ¿no? Uno puede variar todos los tratamientos y los enfoques de manejo, dependiendo de si el evento es quirúrgico o no es quirúrgico. Entonces es muy importante hacer énfasis en ese diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Aclarando que el diagnóstico, pues, suena siempre a que corresponde nada más al médico, pero no. Entonces, el diagnóstico le corresponde al médico, al fisioterapeuta, a la persona que encuentre ese evento, ¿no? Hay una situación muy característica que yo le digo a los fisioterapeutas con los que trabajo, es que yo veo una foto, ellos ven un video completo de un transcurso de eventos. Entonces, lo que ellos ven es supremamente importante para mí. O sea, necesito esa comunicación, esa retroalimentación es supremamente vital. Entonces ya caemos en el ámbito de si es quirúrgico o no es quirúrgico, y pues digamos que sabemos que lo quirúrgico probablemente después tendrá su proceso de rehabilitación, y también pues lo que no es quirúrgico, lo que se va a trabajar de forma conservadora, va a tener su proceso de rehabilitación. Y ahí entonces caemos en lo que mencionaban mis compañeros, que es conocer las fases en las que vamos a trabajar. Actualmente en deporte trabajamos en 7 fases, ¿no?
Realmente estamos trabajando en 7 fases, pues, con las que conocemos. Aquí sí voy a hacer un poquitico de copia. La fase 1 es disminución del dolor e inflamación. La fase 2, bueno, es el alcance del rango completo de movimiento y flexibilidad. La fase 3 es el alcance de potencia y resistencia. La fase 4 es alcance de altos niveles de propiocepción y coordinación. La fase 5, alcance de niveles previos de agilidad y destreza. La fase 6, retorno al entrenamiento como prevención. Y la fase 7, retorno a la práctica deportiva, ¿no? Entonces ahí está el return to play y después viene el return to performance que mencionaba Julián Bahamón. Entonces, cada una de esas fases tiene estrategias completamente diferentes y lo otro es que uno muchas veces ve cómo lo organizan a nivel de fisioterapia y son con diagramas. Ese diagrama se llama diagrama de Gram, creo. Bueno, es ese diagrama en el cual, o sea, las cosas no se acaban. O sea, tú empiezas, por ejemplo, en la fase 3 con potencia y resistencia y no la vas a abandonar. Es más, si tú lees el principio de readaptación deportiva, ¿en qué fase empieza la readaptación deportiva? En la primera fase. Desde la primera fase, tú tienes que estar pensando en esa vuelta al campo de la persona. Entonces, ahí aparecen otras cosas, como decía Javier, estrategias, como el agua. Entonces, usted dice, bueno, listo, esta persona no puede estar haciendo, pero de pronto en el agua lo puede estimar algunos movimientos y se va a sentir como haciendo algunos movimientos que van a ser similares a su actividad y ayudan un poco más a lo que es la readaptación deportiva. Entonces, en medio de esas fases habría una cantidad de estrategias que hay que usar que son supremamente buenas, pero pues es muy difícil, será muy difícil establecer cuál sería la mejor porque son todas diferentes y lo otro que tenemos que enfocar es lo que mencionábamos, o sea, no se acaba, no es que yo acabé entonces con el arco de movilidad, entonces ya no voy a estimular absolutamente nada más y ya pasé esa etapa, no, son fases que se van moviendo y van apareciendo a medida que los tejidos lo van permitiendo. Como decía también Javier, hay que saber enfocar dependiendo de qué tejido es relacionado, y eso sí hay que estudiarlo muy bien, ¿no? Lo que es la cicatrización de los tejidos, de cada uno de los tejidos para no cometer errores que puedan ser graves, ¿no? Para el paciente. Entonces, diría eso realmente, ¿no? Muy parecido a lo que dicen mis compañeros, enfocando desde el principio como ideal un muy buen diagnóstico para poder partir muy bien con los tratamientos. Vale, súper bien, súper bien esa respuesta. Por cuestiones de tiempo, decidimos saltar a la antepenúltima y última pregunta que consideramos que son bastante importantes para poder dar cabida a responder las preguntas del público que están colocando en el chat y asimismo algunas que fueron enviadas por Instagram. Entonces, vamos a responder rápidamente las 2 últimas preguntas y pasamos a las preguntas del público, ¿vale? Y esta es, ¿cómo consideran que se ha visto afectado? ¿Qué cambios han tenido el deporte respecto al COVID-19? Profe Javier. Bien, bastante importante esta pregunta y lo hemos visto ya en competencias, ¿sí? Para aquellos que nos apasiona el deporte en todas sus esferas, pues, por ejemplo, hemos visto ahorita cómo está el rendimiento de los deportistas en el ciclismo, ¿sí? Estamos viendo ahorita nuestros deportistas colombianos compitiendo en el Tour de Francia. Obviamente, después de un periodo de confinamiento, después de un periodo en que ya no están en sus equipos y no estaban aislados y que a pesar de que entrenaron y a pesar de que se trataron de mantenerse enfocados, definitivamente, no estoy diciendo que sea la única razón, pero definitivamente pudo haber influenciado el hecho de estar bajo esa condición para demostrar un mejor rendimiento. Que el confinamiento fue igual para todos y por eso no debería estar hablando de esto. Yo considero que no necesariamente, dado que las condiciones culturales y socioeconómicas de los países influyen. Entonces, definitivamente afecta al deporte, y no solamente el deporte de alto rendimiento. Estamos hablando también de las personas que estaban haciendo ejercicio medianamente y de un momento a otro están encerradas, psicológicamente afecta. Y ahí parte todo, ya Julián lo mencionaba ahorita, la parte psicosocial y la parte psicológica del deportista. O sea, yo puedo tener la mejor composición corporal, puedo tener el mejor estado físico,
puedo tener la mejor genética, pero si mi cabeza no está, me recuerda muchísimo a uno de los atletas de Jamaica, que es el Racing Corona, que estaba después de Usain Bolt, que era considerado incluso teniendo el mejor, Zapa Powell, o sea, teniendo el mejor cuerpo que incluso Usain Bolt, y nunca ganó una medalla por encima de Usain Bolt. ¿Por qué? Por su cabeza, por su mente, y eso es un ejemplo de la historia y así podemos verlo hoy en día, ¿sí? Julián mencionaba ahorita que la tecnología va de la mano del deporte y sí, el problema es que siempre va a llegar hasta un punto en que depende del deportista para generar resultados, de nadie más. Tú puedes tener todo, el GPS, puedes tener el mejor fisioterapeuta, el mejor médico, la mejor plantilla, pero si tú no tienes tu cabeza, y lo vemos en equipos grandes día a día, ¿sí? En sus resultados, en sus marcadores, entonces definitivamente el COVID-19 afectó muchísimo el rendimiento deportivo, ¿sí? Física y mentalmente. Bien, por cuestiones de tiempo no voy a hablar más para darle paso a mis amigos. Vale, gracias, profe Javier. Profe Julián Bajamón. Bueno, pasaron de una actividad de fuerza en el eje horizontal, pasaron a una fuerza en el eje vertical. La gran mayoría de los deportistas no cuentan con una casa grande como las que tienen los jugadores europeos. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos a hacer altas aceleraciones, altos cambios de dirección, a hacer burpees, a hacer splits, a hacer result rolls. Entonces, la verdad, cambia mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quisieron volver a toda esta gente, dijeron, hermano, usted tiene apenas menos de 6 semanas para la adaptación fisiológica y funcional hacia el deporte. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, nos dijeron, tiene congestión de partidos o congestión de calendario, va a jugar domingo, miércoles, sábado. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener diferentes tipos de cargas de trabajo óptimas, ¿qué pasa? Pues se empezaron a lesionar. No en las primeras fechas, como lo que pasó con la UNDES, que la UNDES en la primera fecha fueron 12 o 15 lesionados, no recuerdo muy bien. Pero pues ahorita vemos varios equipos del fútbol colombiano que la verdad están muy lesionados, tienen una plantilla muy limitada. Sí, aparte de eso, la parte de a cada rato de las pruebas del COVID, que me restringía mucho diferentes tipos de jugadores porque pues aparecían con positivos de CPR. Entonces, pues la verdad es que me ayudó tanto también al rendimiento físico como me aparecieron lesiones no solamente a nivel muscular, que fue lo que más tuvo la predominancia, sino también lesiones articulares, lesiones musculotendón, más que todo también tendón. Entonces, básicamente eso es lo que pasa en este momento, que no hay ejercicio preventivo que valga, ¿no? Porque las congestiones de los partidos son muy elevadas y a veces hay que apretar a los jugadores. Entonces, estamos cerca de la competencia, hay que apretarlos para que rindan. Recuerden que el deporte de rendimiento es en contra de su salud. Entonces, toca buscar a veces un objetivo y pues a veces no están las condiciones adecuadas para la carga, para la competencia. Ok, muchísimas gracias. Sí, es algo súper importante que creo que muy pocas personas tienen en cuenta, ¿no? Doctor Julián, ¿quién nos podría decir cómo se ve afectado el deporte por el COVID-19? El COVID-19 como tal, por así decirlo, nos desnudó como sociedad, ¿no? Realmente esa es una situación que tenemos que tener presente en todas las esferas, en todas las dimensiones como sociedad. El COVID-19 nos mostró realmente, por ejemplo, cuáles son nuestras prioridades, por ejemplo, cómo es que estamos manejando nuestros sistemas político, financiero, de salud. Y pues eso va de la mano del bienestar. El bienestar va de la mano pues de todo eso que hablamos de deporte, de ejercicio, de actividad física. Entonces realmente lo primero que vino el COVID, por así decirlo, es eso, como a mostrarnos realmente prioridades, por así decirlo, prioridades de nosotros mismos y prioridades del sistema, no hablemos a nivel de política, así, sino esas prioridades, y mostrarnos, a mi parecer, que algunas cosas tienen que cambiar, que se tienen que establecer algunas prioridades en ese aspecto. Un ejemplo de ello, lo que dice Julián, como en la liga inglesa, lo primero que empezaban a reportar fueron lesiones de neopatía quiriana. ¿Por qué? Porque pues esta parte es comercio,
lo sacamos muy rápido, obviamente, sin entender. Ese técnico no estaba preparado para la carga que iba a recibir y lo importante era movilizar a Mercio, movilizar todo lo que está alrededor del fútbol, obviamente en Inglaterra, que esto es otro mundo de fútbol, y pues por eso se vieron algunas situaciones que van de la mano a todo esto. Entonces, para mí, realmente creo que el COVID-19 nos va a cambiar a todos como sociedad y de la mano va a ir el deporte. Nos va a establecer las prioridades, nos va a aclarar un poco las prioridades y nos va a enfrentar un poco a las prioridades que se tienen desde el punto de vista del sistema, porque no quiero decir a nivel de política o entrar en ese aspecto, pero sí nos confronta un poquitico en ese aspecto que tenemos que hacer. Es lo mismo que estábamos empezando la charla, diciendo, no se queden siendo los consultores como ustedes lo entrenaron para otra cosa, pero es que el sistema que llega al COVID y nos pisa por completo, y nos dice, bueno, el sistema que se va a quedar teniendo, el sistema no se va a decir, bueno, yo pues tengo que hacer algo, que salir adelante por mis propios medios o mostrar o juntarme con algunas. Entonces, realmente creo que cambió sustancialmente toda la forma de pensar que tenemos que plantear. Vamos a ver cuánto tiempo dura y qué cambios fuertes siguen ocurriendo, porque pues actualmente estamos bastante limitados, están en burbujas, se están creando, está en una super burbuja, imitando a la NBA que hizo casi que la burbuja perfecta. Es que el ejemplo de la NBA, pero vaya revisa la plata que tiene la NBA, donde el deporte realmente eso sí es un sistema, eso sí es un sistema capitalista, donde el deporte pues si mueve toda esa cantidad de dinero que veíamos, y aquí no tenemos eso, somos capaces de mantener ese tipo de burbujas, si tenemos esa capacidad. Entonces a todo eso estamos enfrentando. Vamos a ver cuánto tiempo nos sigue enseñando lastimosamente esta situación de prioridades versus el manejo del sistema, que tanto podemos adaptarnos. Para mí ese es el cambio principal. Bueno, profe, muchísimas gracias. Pasamos a la última pregunta para rápidamente responder las preguntas del público. Y nuestra última pregunta de nuestro panel de expertos es: ¿qué consejos, tips o técnicas le darían a los estudiantes y recién egresados apasionados por esta rama del deporte? Y todas esas personas que quieren y se inclinan, ya sea porque son deportistas, ya sea porque les apasiona todo este mundo del deporte. Desde su experiencia, ¿qué consejo le dirían a todas aquellas personas que en estos momentos los están escuchando? Profe Julián, vamos. Que sean muy apasionados por lo que hacen, que se intenten comer el mundo, que todas las cosas que se propongan lo pueden lograr, siempre y cuando lo hagan con mucho esmero, con mucho agrado, ¿sí? Hay veces que las personas salen y estudian algo porque les toca o porque lo vieron y dijeron, no, es que ciencias del deporte es muy fácil, entonces pues me voy por ese lado porque eso es fácil, ¿sí? Entonces pues, las cosas no son así. Si te gusta, te esmeras día a día por salir adelante, te esmeras día a día por capacitarte más. Y si algún día tienes la capacidad de salir a conocer otros lados, salir a estudiar a otros lados, a ir a congresos, que es donde tú haces relaciones, donde tú haces diferentes contactos, háganlo, es lo mejor que pueden hacer, ¿sí? Entonces es como lo que yo le digo. Voy a poner un ejemplo. El año pasado yo conocí a todo el staff de Atlético de Madrid y nos fuimos amigos por un cargador de celular, que la verdad estaba cargando mi celular y me quitaron la batería, me quitaron el cargador y lo pusieron en el lector en el médico del Atlético de Madrid, y ahí hicimos una buena amistad. Entonces pues hay que salir, hay que gustar más de todo eso que es muy bonito. ¿Listo? Es como lo que después de decir. Muchas gracias, profe. ¿Qué consejos nos darías a todos los estudiantes, a todos los deportistas? Ok. A lo que le respondí ahorita al profesor Julián de la relación, yo le añadiría que encarrile la relación, pero encarrile por el buen camino. ¿Qué es? Hay que leer, seguir leyendo. Yo no sé si estoy seguro que mis compañeros que están acá hablando tienen la edad independientemente que tengan, y todos los días tenemos que leer, porque sobre todo el mundo del ejercicio físico está evolucionando increíblemente. Sí,
Ya se han roto muchos mitos, se seguirán rompiendo muchísimos más. Y si nosotros estamos leyendo, ustedes que apenas están empezando este camino, hay que seguirlo haciendo, ¿sí? Usen las redes sociales, pero úsenlas bien. Ojo con las personas que siguen, ojo con las personas a las que escuchan, ojo con las personas a las que admiran, porque no siempre ellos dicen la verdad, y no siempre lo que les funcionó a ellos les va a funcionar a ustedes o a sus pacientes, si ustedes están pensando en aplicarlo en algunos pacientes. Hay que informarse, ¿sí? Hay que seguir a aquellas personas que realmente tengan argumentos válidos y verificables, no como animaleros, ¿sí? Hoy la tecnología permite que usted le digan A más 1 es igual a C, pues vaya y busque que es A más 1 es igual a C, eso es un avance. Hay que saber utilizar esas herramientas a favor de cada uno. Sí, no nos quedemos en el consumo, no nos quedemos en la propaganda, no nos quedemos en el marketing de lo que se está vendiendo porque fulano y fulano lo está promocionando. No, eso es marketing, eso es plata. Pero si estamos hablando de ciencia, si estamos hablando de pacientes, de seres humanos, tú tienes que saber las fuentes a las que revisas. Aprendamos un poquito de tecnología, aprendamos un poquito de estadística, hagamos revisiones sistemáticas, revisemos ensayos clínicos controlados, de alta calidad, apliquemos los registros para saber si los estudios son válidos y confiables, revisemos si el cimago de una granja de esa revista en la que nosotros leyendo es interesante, es alto, si esa revista es un Q2, un Q3, de lo contrario usted no toma entero. Revisemos cosas las actuales, no pequeñas, situaciones grandes, una infografía que está publicada, un artículo del 2002. Estamos en el 2020, por favor. Ese sería mi consejo principal. Es importantísimo. Que está todo en lo bueno. Existen muchas herramientas para tratar y no podemos ver ni tanta como un idioma. Jamás lo tomamos. Estás pensando, por eso le digo yo, le añadiría la pasión. Si eso te apasiona, si aprender a la persona te apasiona, si te apasiona esta área, estoy seguro que no vas a encontrar barreras. Completamente de acuerdo. Yo creo que todos esos consejos son aplicables a cualquier pasión que uno tenga, el hecho de informarse bien todo el tiempo. Doctor Julián, ¿qué consejos o técnicas le daría a sus estudiantes o a los recién egresados apasionados por el deporte? Bueno, ¿qué diría que mis compañeros ya dijeron, pero voy a ser un poco puntual? Si no le gusta el inglés, estudie inglés. Si le gusta el inglés, estudie inglés. Si no le importa el inglés, estudie inglés de todas formas. Es supremamente importante y no se puede quedar solamente con literatura en español. Tiene que entrar a la literatura en inglés. No hay nada que hacer. Lastimosamente, la mejor literatura está ahí. Si no le gusta la epidemiología y la estadística, estudia epidemiología y estadística. Si le gusta, estudia. Y si no le importa, también tiene que estudiar. Y ahorita que están en eso, ¿no? Ahorita hay una pregunta de, por ejemplo, el tema de recuperación. Usted en recuperación se mete estudio todo. Usted de cuenta estudios que le dicen que sí está todo, entonces usted va a revisar. Hagamos un ejemplo, creo que estaba por ahí. Cremación. Usted se va a dar cuenta estudios de cremación o cremasaje, que es algo más debatido. Cremasaje, usted va a buscar estudios de cremasaje y encuentra que funciona. Usted no encuentra que no encuentra diferencias y encuentra que no funciona. Y ahí qué hago. Ahí tengo que saber cuáles son los estudios que pues, son superiores a otros para poder tomar una decisión. Tengo que saber cuáles escalas califica un estudio para al menos revisarla para realmente hacer el estudio está bien hecho o no está bien hecho. A veces uno queda como con la duda que le dicen cosas que no dice, pero pues esto se hacía siempre lo posible que esto sea real. Que días estábamos revisando un estudio del signo zodiacal y el aspirina que no funcionaba con los signos zodiacales. ¿Usted se la cree? ¿No? Pero usted a eso le explica, usted le explica y le dice, hombre, esto puede haber algo raro, tiene que tener. Entonces, usted le gusta esa, entonces que tenga a los que la apasiona hacer la mano, usted la apasiona. Javier tiene toda la razón, enfóquese.
Enfóquese, no es que se funciona, pero al mismo tiempo tengo que hacer otra cosa, al mismo tiempo otra, al mismo tiempo trate de enfocarse lo que más pueda. Yo sé que hay miles de cosas. En inglés lo siento mucho, lo siento mucho. Hay que esforzarse. Y la parte biológica, lo siento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú me dices, no en todo, no están en todo. ¿Sabes qué pasa con el deporte? Todo el mundo sabe de deporte. Todo el mundo sabe de ejercicio. Todo el mundo. ¿Y usted cómo va a entrar a debatir? Pues conocimiento, sabiendo qué es el conocimiento, sabiendo en verdad dónde está el conocimiento. Entonces, esos serían los dos consejos que yo le daría a mi universidad. Hay diplomados, tienen que hacer un postdoctorado, hay diplomados, hay cursos sencillos, aplicaciones que le van enseñando a ustedes parte inglés. Entonces, tampoco es que tenemos que ser, no sé, profesores de inglés. Entonces, ese sería lo que Muchas gracias por todos esos consejos y por todas esas palabras que creo que nos van a ayudar en algún momento. Bueno, queridos clientes, pasamos a las preguntas del público y tengo algunas para realizar. Sin embargo, vamos a pues prioridad como los que estamos en el chat. Hay una que es muy importante y es sobre el estiramiento estático. También la tenía ¿cuáles son las actividades de los estiramientos estáticos en la prevención de lesiones? Como también nos preguntaban Andrea Carrillo, ¿por qué se hace un estiramiento activo y no pasivo? Si el pasivo nos va a mejorar el ritmo y al descender mejor el riesgo sanguíneo y oxigenación previa a la carga. El activo, además de producir los mismos cambios, hay una variable de la persona quien la realiza ese estiramiento y normalmente siempre se hace con algunas compensaciones. Entonces no sé si alguno de ustedes nos puede responder la pregunta directa de una vez, tanto el estiramiento pasivo y por qué el pasivo previene lesiones. Para responder todo una sola, por favor. ¿Quién desea responder? Bueno, el estiramiento pasivo, pues casi no lo conocemos. ¿Por qué? Porque el estiramiento pasivo no ayuda a las demandas de la carga excéntrica en un partido o un entrenamiento. Las cargas excéntricas en un partido o un entrenamiento son altas. Por eso es que la gran mayoría de el 25, el 75, el 80 es esa lesión. Sí, aparte de eso, el estiramiento es una de las tantas variables que me ayudan a la prevención. La prevención de lesiones o la reducción de lesiones multifactorial, multidimensional y multinivel. Entonces, no solamente es el estiramiento lo que me ayuda a producir una reducción de lesiones. ¿Sí? Entonces, hay este tipo de técnicas dependiendo del tipo de trabajo donde se pueden producir estos tipos de entrenamiento o estiramiento pasivo. En la rehabilitación, bien sea de que confundir el estiramiento con el ROM. El ROM es el método de movilidad articular, el estiramiento de la capacidad viscoelastica que tiene el músculo para hacer mayor elongación. Entonces, si tenemos una máquina deportiva, ¿qué podemos hacer? Estiramiento dinámico del bíceps, el isquiotibial, sí, del autor, de los adaptadores, los cuádriceps, sí, y añadimos un set de bandas elásticas para ayudar a la estabilización lumbopélvica, en rotadores externos, rotadores externos, en flexores de cadera, sí, entonces tenemos que mirar todo ese tipo de variables, sí, ¿por qué? Porque pues como te decía, el estiramiento no me ayuda efectivamente, que me ayuda a la lesiones, sí, multifactorial. Aparte de eso, nosotros que hacemos cuando terminamos, todos tienen que llegar a un roller y con un roller para la disminución de todos los puntos de carga que llamamos masajes. Y lo que vamos a hacer un trote gradual, bajamos las intensidades para que mejoremos todo eso. Pero la verdad que si no colocamos el estiramiento estático. En esencia, digamos, en el fitness, se ve mucho un gran amigo mío, el fitness, básicamente, si usted hace entrenamiento en tren inferior y va a estirar aproximadamente los músculos y el tendón. Entonces tenemos que mirar hacia el entrenamiento en la parte superior y dependiendo del tipo de trabajo, se tiene que producir el estiramiento dependiendo de la carga que se quiera de estiramiento. Ya depende de la persona, siempre que se trata de entrenador, es la dirección del entrenamiento. Ok. Creo que había algo asertivo. ¿Piensa decir algo?
No, ok, vamos a la siguiente. No, espera. El estiramiento estático hay que revisarlo bien, realmente. Ok. Es otro yo diría que, por favor, hay que estudiar inglés y hay que saber la velocidad. Hay una cantidad de literatura que te dice un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que enfocar. Mira, entonces te preguntan, no es una pregunta típica, antes o después, ¿no? Sí o no, le dicen no, antes o después. Entonces uno dice, antes, hablando de estático, ¿no? Que mencionamos, así decirlo. Antes, lastimosamente ha sido relacionado con disminución en el performance, en el rendimiento. Y es entender que el músculo está hecho para ser elástico, ¿no? Para tener energía y para hacer forzar un determinado estilo, pues va a perder esa capacidad de tener esa energía y orientarla a un determinado ejemplo, un bíceps femoral. Entonces, digamos que algunos dicen listo, puede tener efecto en la prevención de lesiones, pero pues también el performance. Entonces, ¿qué es lo que va a querer? No se ha comprobado 100%, no se ha comprobado 100% que disminuye la lesión. Entonces, ahí sí. Y después, lo que dicen, bien. Entonces, primero que todo, ¿cuál es la intención con el entrenamiento? Con el entrenamiento, pues agarrar la movilidad muscular, el músculo, el músculo gestionado, el músculo que usted lo debe convertir a duras penas de las estrés que están produciendo y aparte de manifestar que se pueden producir microfiluras. Entonces, digamos que digamos yo entro en mi evaluación, otra vez prevención de lesiones, yo entro en mi evaluación sobre el nadador, ¿no? Que tiene ese sistema de movilidad. Listo, yo voy a decir antes de después de hacer el ejercicio, en ninguno de esos momentos yo tengo mi espacio de rehabilitación en los cuales voy a tratar de lograr que sea la movilidad. Ahí se hace el deportivo, obviamente no deja que después de los ejercicios que hagan son cosas como movilidad articular, cuentan 1, 2, 3, 3 pequeñas que están moviendo y hace que se descongestionen y que se sientan mejor. Entonces, para que quede ese aire práctico, yo estoy gastando para mucho tiempo, entonces eso era No, vamos bien. Tenemos una pregunta de Nina Manuela. No sé si haya preguntas respecto a esta pregunta de la capacidad de nuestro panel, entonces por eso creo que es importante hacer. Ya dice, me gustaría saber cuáles son los test o baterías de evaluación que más utiliza cada uno. Entonces acá rápidamente los pueden mirar las tres baterías que puede utilizar cada uno de ustedes, por favor. Profe Javier, inicia. Pues la pregunta es muy ambigua, ¿no? Pero baterías para entrenar, para adelantar, para evaluar, para decidir, no sé, líneas neonectadas, pero tal vez una pregunta muy, y ya hemos mencionado varias, que tanto el doctor Julián como el doctor Julián no es que Javier tenga el secreto de las baterías o Julián, no sé, pienso que... Pero también igual de las redes sociales. Lina, ¿todavía estás ahí? Creo que nos acabó de escribir evaluación. Hay una trata de evaluación. Bueno, simplemente me gusta mucho la conexión a Julián de la evaluación. Siempre que evalúas al paciente, pues primero hay que tener en cuenta que lo que quiero evaluar, estoy evaluando una lesión articular, porque estoy evaluando tu cuerpo en general, tu composición corporal, o si estoy evaluando un prototipo, o si estoy evaluando la fuerza, o si estoy evaluando cómo está el movilidad articular, dependiendo. O sea, si tú estás hablando de evaluación, hay que enfocar primero a lo que quieres evaluar y después hacer una selección de cuáles son los mejores test. Y vamos a hablar de fuerza verticular, porque quizás es uno de los retos que tenés que más trabajo. Pensaría que depende también de lo que tú tengas que hacer. Sí. Ya hoy en día no podemos estar hablando como fisioterapeuta de que le tiene que dar una manual, porque tenemos muchas estrategias y muchos protocolos de evaluación que nos dan un mejor y más objetivo resultado
tenemos que salirnos del cajón de que es el protocolo de evaluación, el que me enseñaron en el grado, o quizás tengo que sumar el del grado más que estoy encontrando en la práctica real. Entonces, digamos que no podría decirte esto y no tenemos claro lo que lo quiero evaluar. Quizás de pronto vamos tengan algún test favorito o alguna guía de evaluación que yo quiero que depende de lo que quiera evaluar y depende de lo que yo tenga acceso para evaluar. Vale, gracias. Profe, vamos. ¿Tienes alguna test de evaluación que te guste mucho o puedes recomendarla? El FMS es bueno para mirar a la base funcional para realizar un equipo de práctica deportiva y mirar los tipos de personas que tienen cada uno de ellos. También es bueno. De la estrella ya no tengo plataformas de fuerza del desarrollo. Sí, pero pues todo depende de mucho profe. Si tienes una accesibilidad, tienes una plataforma de fuerza para poner las plataformas, pues bien, que te da CMP, el drop John, entonces, pero pues si no tiene, hay unas comunicaciones en el celular que es el John, en el cual te mira también fuerzas, que está hablando en el peso libre, también la fuerza en tendencia vertical. Entonces podemos estar mirando todo eso, podemos estar teniendo este tipo de acceso de las plataformas, simplemente que tienen una cámara para mirar el tiempo, de caída, así para mirar ese John. ¿Qué más? Podemos estar mirando también, pues, con los bloqueadores, a nivel neuroivetal, sería muy bueno. Y ya, básicamente, si tienen un pulsómetro, 10, pues, para mirar cómo está su deportista, cómo llega, y ahí siempre se refiere la presión del ejercicio, ¿no? Ya solamente con pues, sí, en todo momento tienes que evaluar, tú avanzas en tu entrenamiento. Si tú simplemente no haces eso, no vas a avanzar. Porque el entrenamiento es intensivo y excesivo, entonces tienes que empezar a evaluar. Vale, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones. Doctor Julián, ¿algún test de evaluación específico hoy que tenga que te pueda recomendar? Lo que decía Javier, sería muy difícil realmente establecer, depende del ambiente. Entonces, digamos un poco de ejemplo. Uno divide las evaluaciones en la etapa y en evaluaciones longitudinales, lo que termina siendo la etapa. Son las que hacen en los determinados de los ciclos, todo el programa que tiene la persona. Eso se divide en qué fases, eso es un más de control sobre la fase para cómo va mejorando grandes aspectos. Y los monitoreos es lo que hacen durante toda la semana para hacer seguimiento a las personas. Entonces, que uno tenga una batería, pues existen, ¿no? Tiene esas baterías que nosotros mismos enseñamos, que se crean, esas baterías de feedback, etcétera. Pero uno realmente tiene que crear ya a nivel deportivo, no a nivel poblacional, que esas baterías se crean para población, en niños, etcétera. Ya a nivel deportivo uno crea sus propias baterías, por ejemplo, alguna etapa cuando suelen consumir oxígeno, fuerza en el tipo de movimientos, en uno quisiera, por ejemplo, la magnética, pero pues no tiene todo ese aspecto. Entonces se trata de hacer unos dispositivos diferenciales, como Force, por ejemplo, se puede llegar a hacer un dinamómetro lineal, multiaxial o simplemente lineal, pero se puede también llegar a medir y no se da en intentar tener en uso. Algunos test también de riesgo de lesiones. Entonces, por ejemplo, plataformas, ya se hace en Bogotá, se miran específicos métricos, tenemos rango métrico de desafíos de TTH, ASH, que es los rangos métricos, estamos hablando de la operación, estoy expresando actualmente, viendo más. Entonces uno ya tiene los rangos métricos y si llega a haber una evolución, uno ya tiene esa fuerza para ver cómo va progresando. Entonces, por ejemplo, aparte de los bioquímicos, que cuadran matemáticas, etcétera,
testosterona, todo lo que y ya no le doy a continuo pues hacemos diferentes test por el contenido para igual se desarrollo neuromuscular de estos deportistas, lo hacemos también inferior como miembro superior, o sea, en las cosas más en el inferior tenemos algunos deportistas hacia hacemos algunas encuestas, no sé qué hacemos, objetivo también para los objetivos, hacemos encuestas de bienestar, hacemos encuestas de recuperación, hacemos encuestas de qué tanta carencia han sido en el entrenamiento para sacar índices de esa carga de entrenamiento y pues hacemos todo ese seguimiento, es muy difícil agregar una metodología eso así o le puedes hacer lo que más trabajando en este momento pues tendremos más para que vayamos llegando Vale, listo, muchísimas gracias. Acá veo otra pregunta que se me repite, pero bueno, voy a decirle a los García Suárez que le sucede al club de un jugador que viene únicamente a ver el rendimiento de COVID-19. No sé si quiere responder a esta pregunta. Bueno, lo que es interesante también que tenemos un problema grande ahora el COVID-19, que tenemos infiltración de zonas músculos que le hacen a la músculo cardíaco. Es un problema que nos está llegando. Los dos estaban levantados ahora que es una fenocitis de inflamación de músculo que está produciendo las consecuencias como tales que se llaman las consecuencias de todas las que se llegan a producir algunas infiltraciones de las fibrosas que se ponen al contaminamiento músculo. Entonces, ese músculo se ve afectado a nivel del deportista, se inflama, produce algún grado de muerte celular, la tenemos que ese músculo no se regenera, ese músculo no se regenera, nada de que la célula en algunas grasas y en ese espacio se crean las grasas fibrosas que hacen mal contaminamiento músculo. Pero vemos que los músculos cardíacos no solamente tienen ese componente placas, sino que tienen componente eléctrico y ese error y esa fibrosis y esa infiltración se ocurre predispone a diferentes tipos de eventos y el característico es muerte súbita. Nos tiene preocupados, están preocupados. Esa situación ya se ha retratado uno de los retos más importantes que hay en la relación COVID es evaluar ese hecho. Entonces, ahí se han creado protocolos para que lo conozcan ustedes, se han creado protocolos que pueden descargar de nuevo entrenamiento en el COVID. Son protocolos, digamos, que recuerden, los cuales pueden llegar a garantizar desde el electrocardiograma hasta el cardiograma. Hay otros que pasan a salir más en la resonancia magnética de algo contrastada que es un beneficio de la miocarditis que se le caso en la que enfrentaría, digamos, eso depende sin si no es la probabilidad la probabilidad de más riesgo tengo de ese y más debo evaluarla y buscarla. Entonces, hablar de los músculos me preocupa mucho más el cardíaco. Si yo tuve COVID, tengo una población que debo buscar los protocolos y tratar de como que para no correr riesgo mi población. Entonces, tiene una población de deportistas que no tiene vida en ese momento, haga ese electrocardiograma o los más planes de electrocardiograma de base y después se hace el electrocardiograma para hacer ese electrocardiograma que me da las más grandes de miocarditis. Esa es la respuesta. Súper bien, muchas gracias. Nuevamente me acuerdo del doctor García Suárez porque recién tiene una lesión. Dice que falla, ¿a qué se debe o a quién si es de alto rendimiento del deportista? Porque volvería a reincidir esa lesión. No sé quién quiere responder. Bueno, ahí definitivamente desde la misma genética del deportista, tratar de que esa palabra no puede predisponerlo, y puede predisponerlo y vamos a hacer un análisis exhaustivo del tomatotipo, de sus relaciones triangulares, de su panel triangulares, bien desde el macro, puede
sencillamente porque el sexo predispone, porque hubo alteraciones orales predispone, pues porque tiene otras comorbilidades, ¿sí? Incluso que lo hacen estar más expuestos. Ya estamos hablando ahorita de una de las más recientes de todo y realmente más bien predispone a de artículos también eso, sí. Puede también no con la palabra de calificación del delirio, y estamos hablando de fase del delirio, sí, y no solamente por parte de la porque el mismo paciente no es responsable en la atención, y nosotros no somos la paz, la madre de pista, nosotros los orientadores, los que acompañamos, pero necesariamente es importante la participación del deportista en todo de la evaluación, sí, y no podemos ver si el deportista mañana seguramente algo mayor la teoría, vamos a ver el libro, la teoría habla de algo, como les decía, vamos a hablar de eso, pero hay comparación de la teoría, entonces debe haber un marco entre lo que estoy haciendo y lo que veo en el paciente. Entonces, creo que la gran evidencia y se debe hablar por muchos otros, y no necesariamente porque te haya rendimiento, dice que no vas a salir de vamos a volver adelante. El tener de rendimiento del deportista ya se haga abierto al deporte, no es salud, sí. Y es que tener clara que tengan un poquito más de condiciones del promedio de la población es diferente, pero no quiere decir que no tienen que ganar la vida real. Sí, completamente de acuerdo. Gracias, Javier. Voy a hablar con los dos, o sea, voy a hacer hasta uno que me preguntan para ir cerrando. Agradezco que el doctor Julián responda a unas preguntas del video y los que vienen en el chat, por favor. Nuestra voy a ver la siguiente pregunta. Sergio Aguilera pregunta ¿cuál es la inversión que se debe llevar a cabo a los futbolistas después de un partido de fútbol de alta intensidad, en el cual también tienen situaciones de gravedad, pero sí se interviene con uno que otro dolor por algún tratamiento dentro del partido y en cuanto al tiempo que se recomienda tratar al futbolista en este caso, después del partido o al siguiente día. Y pues creo que puede ser una pregunta que me habían anteriormente sobre la acción en agua fría, pues el ejercicio atenuada la sensación muscular. Creo que el profesor puede ayudar en estas dos preguntas. Bueno, ahí después del ejercicio, básicamente hablo de los cuerpo también van a generar el protocolo a seguir. Sí, porque en vez de la que tenga la persona, inmediatamente pues ahí siempre en el grupo empleamos un cierto largo, si vamos a hoy, pero lo que tiene algo como le dice, se debería ir a la sala de la terapia, aquello que lo planifica en medio físico y el respectivo recovery. Sí. Cuando las cargas son muy elevadas, porque las cargas excéntricas, especialmente por repercutir en esas actividades, tenemos que realizar algún tipo de inmersión en la agua fría, de crioterapia o presoterapia que libera las aguas más tranquilas de carga. Sí, entonces tenemos que empezar a correlacionar eso. Ya tenemos un buen protocolo que se realiza básicamente de corte y entrenadores físicos y terapeutas. Entonces, en cuanto a eso, ahí es donde se tiene que hacer la planificación. Ahorita se hace una situación básicamente en la cual decía que el día lunes, bueno, pasamos desde el partido y el día lunes, creo que la terapia roles y empezamos a un entrenamiento como de acción corporal en el cual tenemos que descargar el entrenamiento, tenemos que empezar a relacionar con vertical las de rostro que son muy diferentes, que son terapias antilateralización. Sí, recuerde que son los cognitivos que las hacen movimientos
que me permite el core, el core que quiere que el cuerpo no se desbalance, no vaya hacia un lado para otro. Entonces tenemos esa zona de ejercicio de fortalecimiento que no se haga intensidad, por eso lo debo decir, de alta intensidad, tendría más uno. Sí. Me ayudan a la compensatoria, me ayudan a la cuestión de progresión del entrenamiento. Entonces, tiene que mirar muchas variables. Yo tengo que hacer recuperación, ajuste corporal, juegue, recupere, según el calendario. Sí. Y también estar entre las 24 horas del entrenamiento, las 24 horas de la competencia. Sí, porque hay que el músculo se quede relajado. Sí, entonces me coloco diferentes tipos de estimulación, un masaje que ha relajado el ambiente, actividad que se realiza desde 2 horas antes de la recuperación, antes del partido, perdón. Entonces, son como cosas que se tienen que imaginar, pero pues todo tiene que haber trabajado del medio del deporte, y también tiene que ayudar un poco con eso. Pero todo depende de lo que quiere, si no entiende lo que quiere, lo que no quiere trabajar, o sea, también hay diferentes de la Unión Europea, tú puedes querer la recuperación en un buen tiempo, tú debes de mantener el dolor de la persona, mientras que la recuperación ya añade toda esa carga que se entonces cuando vas a buscar estrategias de recuperación encuentras estrategias de recuperación que disminuyen la percepción del dolor, por así decirlo. Esa estrategia para hacer rango corto, mientras que hay otras estrategias de recuperación que te permiten que no solamente disminuir el dolor, pero sí aumentan el flujo de tejido, disminuyendo esa inflamatoria, genera un poco más de sustancias y pues eso es mucho más efectiva, ¿no? Entonces, pero no usar esa pero que no usar una idea de relacionación. Entonces, eso se debe evaluar. Pasa como tiene el Víctor utilizando ese protocolo y cuando estaba tratando pero igual es muy parecido a ese protocolo de todas maneras, pero busqué para buscar sería utilizando solo parecido nada más un poco más larga que ahora de las cargas. Entonces el masaje que decía el masaje ¿qué? Porque no tengo que estar sala masaje y tercero se le hace masaje profundo realmente me resuelve lo que hablan de una amiga que es como un compañero de fisioterapeuta masaje profundo lo hace de tiempo vea la que con la va toma todo yo también ese muslo y esa estrategia no es inalcanzable pero sería que si tienen tiempo para ponerlo abajo entonces lo que yo puedo buscar es la estrategia del tiempo cuando hay dolor eso es un engaño es el lleva terapia por ejemplo en ese aspecto entonces esa es una técnica cuando se enfrentan todos que una cosa quiere que pues todos los que se médico no solo es la nutricionista solo es el psicólogo la presión de esas cargas de andan creando ustedes hablando de diciendo que dejen saltar en cristianos romanos pero no le va a decir que no los cristianos romanos eso es que quiero captar terapeuta médico psicólogo lo tiene y ahí hay diferentes relaciones dependiendo de que lo quiera y es donde está otra vez lo de eso mismo que pasar todo lo que se trabaja actualmente estar normalizando el masaje hace 2 o 3 años ya era la mejor y actualmente la ciencia ya casi tiene esa sensación no está especializando
la última pregunta viene de salud al tapabocas, ya habían hecho anteriormente, también deben ser tapabocas para ejercer de alto rendimiento. Y acá también lo hicieron por el chat, qué pena, no lo encuentro. ¿Qué implicaciones tiene el tapabocas en los ejercicios de cardio? ¿Y qué recomendaciones pueden dar al respecto? No sé quién puede ayudar con esa respuesta, por favor. Pues sí, hay que usar el tapabocas, lo siento por ahora hay que usar los tapabocas. Sí, tienes razón, en el punto del alto rendimiento ya queda uno como hemos visto futbolistas con los tapabocas, la NBA los mismos tapabocas, en ese nivel de rendimiento es que estamos hablando de burbujas gigantes que se crearon, si no entiendes, o sea, es una burbuja de la NBA, la burbuja del fútbol, de teoría del fútbol, pero también mantiene esa burbuja. Entonces digamos, a nivel de alto rendimiento, sí, va a disminuir el rendimiento máximo. O sea, uno va a tener el rendimiento máximo con tapabocas y tú cuando quieres ver a los futbolistas en la cancha, tú quieres ver al máximo, quieres ver ahí pasando, pero no está relacionado con el y si no proteger en este momento de COVID-19. Entonces, si bien falta el rendimiento listo, te da para planear todas las cosas para que se guarden la distancia social, tengan los espacios, tengan la burbuja, para que de forma maximal, sin ese mecanismo de seguridad, no porque correr riesgos, sino porque deben ganar más máximo de tres aspectos. Y así es que ellos entrenan como que es al máximo. A nivel de ejercicio de actividad física, lo siento, a ellos, es otra cosa que tenemos que aclarar, a ellos les pagan. Y si tú ves un factor de riesgo, es el del competitivo, porque les pagan es una pérdida de riesgos sensados, una pérdida tanta energía, y eso es un riesgo porque los colocan antes de los campeonatos rápidamente, los hacen evolucionar la fase de la relación. Hay una persona que tiene medios, pero eso es un cuento, y hay algo de investigación por esta situación. El que está en esa caminadora en el gimnasio no lo están ganando. Si lo están ganando, no están pagando lo mismo que están ganando, que las cosas progreses. Es que si se trata de formalidad, disciplina, si se trata de con el papel que está haciendo de tolerancia, esa es una idea, proteja a sí mismo, proteja a los demás, esa es una idea de digamos esas dos cosas. Si es sanísimo, no es un rendimiento. Si se puede llegar a ver un poco de lo que se hace si puede bajar un poquito de la parte de oxígeno, pues adquirir oxígeno. Y por eso debe haber la relación de CO2, pero puedes estar mal igual. No, esa no es que no está relacionando, no se debe de las cosas, pero actualmente lo que se hace no está relacionado. Entonces, por favor, en ejercicio, en la actividad física, averigüense y usar tapabocas en alta de rendimiento, hacemos una burbuja, entrenan en esa burbuja, logran usar los rendimientos que la decisión entonces Muchas gracias. Tenemos dos preguntas, sin embargo, por cuestiones de tiempo, creo que no las podemos realizar. Preguntan rápidamente, ¿cuál es el procedimiento inmediato? No sé si nos pueden responder muy rápido, que debemos realizar cuando se entra una erosión en alguna de las articulaciones. ¿Y cuál es el masaje como objetivo de estimulación y no de relajación muscular? Le preguntan al profesor Javier. Bueno, la primera ¿Cuál es el procedimiento inmediato que debemos realizar cuando se presenta la erosión en la articulación? No, pues la relación, hay que bajar al médico, obviamente, como todas las relaciones iguales de la relación, depende de la relación, pero pues yo ahorita vamos a trabajar en la cancha. El mecanismo
inmediato, un tratamiento inmediato, lo primero que hay que hacer es ya hablaban ahorita del protocolo, hay que proteger que se aumente el daño, sí, hay que protegerlo, sí, hay que obviamente después de la protección hay que empezar a mirar que el esté controlado, mirar qué posibilidad hay de cuidado con la lesión de esa, sí, hay que inmovilizarlo, hacer una compresión para tratar de que no sea tan exagerada la y pues bueno, ya después de que también que se haga eso, la tratamiento, ya diagnóstico, pero lo principal es la protección tanto del como el deportista. No es lo mismo lanzarse en una carrera de ciclismo que lanzarse en el campo de fútbol, donde todo por lado, o lanzarse montando directamente en la biopista. Pero son escenarios de cada uno es algo distinto. Entonces no podría ser. Y lo segundo, ¿cuál es el más estimulante? Bueno, creo que lo que se da a la cabeza cuando hablamos del masaje es el masaje que se le hace al levantador de pesas. Es el masaje que lo que busca es aumentar la riesgo a ganar por simplemente estímulo canal, sí, por el estímulo que le dan a nivel de la habitación, sí, por aumento en la activación, en la activación del músculo, y ahí finalmente por la estimulación de los neuropáticos. Entonces buscamos que nos dé una mayor reclutamiento muscular, esto de los sitios y es importante. Sin embargo, estamos hablando de deportistas tanto el rendimiento de la chatarra, no es que hay que entender esa ya, bueno, y obviamente tiene una técnica, ya no siempre hay que hacer nada, menos que pero que va a realizar ya depende de la actividad, no es que me parece no. Tiene que tener una prescripción de los medicamentos, o sea, no es la de la medicina, no todo el mundo se los tenga y todo el mundo siempre tenga la medicina. Sí, señor. Quedó más claro. Bueno, doy por finalizar el panel de preguntas tanto del público como las que teníamos preparadas por cuestiones de tiempo, lastimosamente no pudimos hacer todas las preguntas que teníamos dispuestos, pero creo que estuvo más que suficiente, muy divertido, muy interesante, es muy ameno la conversación. Creo que aprendimos muchísimas cosas, que es lo más importante de este asunto. Mil gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de nosotras, de nuestras estudiantes. Es rico que gracias, una de las cosas que se salva de COVID, que es que gracias a COVID ahora podemos acceder de muchas maneras más fáciles a muchos conocimientos que quizás no teníamos. Muchas gracias a mi equipo de trabajo, a todas las chicas, mil gracias a todas las personas que están conectadas hasta ahorita. Llegamos a un pico máximo de casi 80 personas, entonces tuvimos una alta participación. Y doy paso a la directora de nuestra reina Angie para que nos dé nuestras palabras. Muchas gracias. Gracias a la Universidad de Santander, gracias a todas las chicas y chicos que están acá de todas las universidades. Creo que hay chicos de Bogotá, de la Nacional, que siempre nos apoyan por todos los eventos y así. Hay bastantes personas de muchas ciudades y en otras universidades, así que muchas gracias y le doy el paso. Gracias, profes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias y le doy el paso a Angie. Bueno, mi nombre es Angie Garcés, soy la directora de la región del Oriente y en nombre de la Asociación Colombiana de Fisioterapia y especialmente de la región del Oriente, queremos agradecerle a cada uno de ustedes por llegar hasta acá, agradecerles principalmente a los docentes por acompañarnos, por compartir su conocimiento con nosotros, han aportado un granito de arena al crecimiento de nosotros como profesionales. Entonces, estamos demasiado agradecidos con ustedes. Invitar a todos los
chicos que están por ahí a seguir participando de los eventos de la asociación. Recuerden que en así estamos unidos por una profesión y unidos por una pasión. Entonces, estaremos por medio de nuestras redes sociales y por medio de cada uno de los miembros de los centros universitarios, visitando cada uno de los eventos que se está realizando la regional y la asociación. Están invitadísimos a seguir participando. En el chat les dejamos nuestras redes sociales de la asociación y nada, muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a los compañeros, a los colegas y a los futuros colegas en eventos que hay que seguir haciendo. Esto es compartir conocimiento y eso es lo que debemos hacer a diario. Espero que sean dos más de la primera de nuestras reuniones y nos vemos en el camino. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues, muy orgulloso de apoyar esta asociación. Pues, aquí estamos para colaborar desde Javier y Julián. Bien, lo mismo, lo que necesiten. Ahí estamos, no solamente a nivel de charla, sino a nivel profesional. Saben que estamos para colaborarles a todo lo que se pueda. Muchísimas gracias. También, yo me agradezco muy honrado por la invitación, me permiten ponerme de los cursos y eso no nos puede haber dado esos eventos profesionales. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones, gracias. Amén, muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Feliz noche. Hola, por favor, no tengan llamada. Ya iba a salir. Creo que activar la cuenta y bueno, la foto a nosotros tres. Gracias, David. No, yo la alcancé más con los ponentes.